Muy buen día a todas y todos los presentes. A saludar al pueblo boliviano. Y antes de dar inicio a la presente conferencia, debemos manifestar lo siguiente en esta exposición. Solamente algo que venimos diciendo desde el inicio de la gestión, incluso antes de ser gobierno. En este gobierno de la señora Áñez, un gobierno que persiguió, que encarceló, que masacró y que asesinó a quienes pensaban diferente, que también tenía vínculos de narcotráfico, sino que no se dedicaban solo a esas cuestiones, sino que era un gobierno corrupto. Es por eso que nos demuestran, en este caso de gases lacrimógenos, que lo hemos venido denunciando antes de ser gobierno y durante el inicio de mi gestión como Ministerio de Gobierno. Vamos a hablar del clan mafioso del gobierno de Áñez, de cómo saquearon al Estado, y vamos a mostrar y demostrar al pueblo boliviano de que esto no es una persecución. ¿Quién es la persona que está detenida en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno desde el 21 de mayo de la presente gestión? Su nombre es Rodrigo Méndez Mendizábal, íntimo amigo del señor Arturo Murillo Prillic, con quien incluso, como podemos ver en imágenes, compartía la fiesta de Año Nuevo. Este señor fungía funciones como jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. ¿Y con quiénes más se relacionaba antes de llegar a la exposición el señor Méndez? Aquí está el memorándum, como jefe de gabinete que fungía del ex entonces ministro de Gobierno, el señor Méndez. Aquí lo podemos ver a Rodrigo Méndez con la señora Yanine Áñez. No en una sola oportunidad tenemos una gran cantidad de fotografías de la señora Áñez en conjunto con su familia. En la anterior imagen podemos evidenciar que está la familia de la señora Áñez y en la siguiente imagen podemos evidenciar que se encuentra la familia del señor Rodrigo Méndez. En las siguientes fotografías podemos evidenciar a la mano derecha que se encuentra el señor Arturo Murillo, actual prófugo de la justicia boliviana. En la misma fotografía se encuentra el señor Aníbal Cruz, investigado por el pueblo boliviano y la justicia boliviana sobre la compra con sobreprecio de respiradores en Bolivia, en la época más lamentable que hemos tenido que vivir todos y cada uno de los bolivianos. En la fotografía se la puede evidenciar con una polera negra al señor Méndez, se encuentra la señora Áñez, otro prófugo de la justicia boliviana, que es el señor Yerko Núñez, y el señor Eric Foronda. En la siguiente fotografía podemos evidenciar otra parte del clan mafioso del gobierno de Áñez. Estamos hablando de otro prófugo de la justicia, el señor López Julio. Así también el señor Israel Alanoca, que quien fungía hace bastantes años como asesor personal del señor Arturo Murillo cuando él trabajaba como senador. En las imágenes también vemos a otro prófugo de la justicia, el señor Arturo Murillo, y quien también fungía, además del señor Méndez, como su director jurídico en el Ministerio de Gobierno. Estamos hablando del señor Barbosa. Pero ¿por qué está detenido el señor Rodrigo Méndez en Estados Unidos desde el pasado viernes? Por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras. De acuerdo a las iniciales vemos la FCPA por sus siglas en inglés. Esta ley dice que es ilegal actuar de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor directa o indirectamente a un oficial extranjero. Pero ¿cómo llega a la jurisdicción de Estados Unidos? Y esto se debe a que han utilizado bancos del gobierno de Estados Unidos para cometer los delitos que van a ser explicados a continuación. Para esto necesitamos saber quiénes fungían dentro del núcleo duro del clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. Aquí la vemos a la señora Yanine Áñez como ex senadora y de acuerdo a los papeles de investigación vemos que el señor Arturo Murillo sería el co-conspirador número 1 y el co-conspirador número 2 sería el señor Luis Fernando López, ambas autoridades puestas o personas de confianza de la señora
Yanine Áñez. Ampliando este clan de la mafia del gobierno de Áñez, podemos demostrar que uno de sus mejores amigos de la infancia, al igual que el señor Luis Bergman, era su ex jefe de gabinete que se encuentra detenido en Estados Unidos, el señor Sergio Méndez Mendizábal, con quien tiene relacionamiento con el señor Luis Bergman. Estas tres personas se conocen desde el colegio y son las tres personas que habrían ayudado a retirar millones de dólares en favor de ellos mismos, en contra del pueblo boliviano. Esta triangulación, Luis Bergman, el padre de Brian Samuel Bergman, el dueño de la empresa Bravo Tactical Solution. Así también debemos señalar que este señor Luis Bergman es investigado desde julio del 2001 por tráfico de armas en Bolivia, pretendiendo traficar armas del ejército boliviano para que sean trasladadas al país vecino de Paraguay. Ya podemos evidenciar con estos datos que estas personas no solo defraudaban el Estado de décadas anteriores, sino que ya estaban ligados al tráfico de armas en nuestro país. Esta es la empresa Bravo Tactical Solution, a través de la cual empiezan a comprar con sobreprecio y como intermediario las armas para reprimir al pueblo boliviano. Lo novedoso, algo que no teníamos en investigación en Bolivia, es la participación del señor Philip Lichtenfeld. Este señor básicamente se constituye en un garante para la entrega de gases entre Bravo Tactical Solution y la empresa Cóndor de Brasil, que esto lo explicaremos más adelante de acuerdo a la denuncia criminal mediante teléfono y otros medios electrónicos confiables por un agente de Estados Unidos, el señor Jonathan Itz, del 20 de mayo del 2021 en Fort Lauderdale, al sur de Florida. Siguiendo con la exposición, viendo el clan mafioso de la señora Áñez, podemos ver esta conversación de WhatsApp suscrita entre el señor Bergman, el representante de Bravo Tactical Solutions, al señor Sergio Méndez, que quien fungía como jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. Esto lo podemos extraer del párrafo número 25 del informe citado con antelación. Básicamente lo que piden en estos informes es que piden que se mande una carta a la empresa Cóndor y que la única forma que tenga un contrato con el gobierno boliviano sea a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solution, quien era representante, un fiel amigo del señor Arturo Murillo a través de su hijo. Y esto fue precisamente lo que sucedió. Estamos hablando que tan solo iban 4 días en el gobierno de la señora Yanine Áñez y ya están generando los medios materiales para saquear al Estado boliviano. Este clan de la mafia del gobierno de Áñez, que ahora podemos ver en pantalla, el 16 de noviembre del año 2019, Rodrigo Méndez envía un correo al señor Luis Bergman pidiendo una cotización para la compra de gases y otros. Podemos ver en este correo que tenía un adjunto, una carta firmada por el señor Arturo Murillo Prillic, parte del clan de la mafia del gobierno de Áñez, de una solicitud de cotización para la compra de gases y equipo no letal. Estos elementos los podemos encontrar en el párrafo número 25 de la empresa. Cumpliendo a cabalidad las solicitudes de corrupción tan solo 4 días después de haber asumido el gobierno, el señor Sergio Zamora, ya con un claro direccionamiento el 26 de noviembre del 2019, presenta una carta a la empresa Cóndor y les manifiesta, razón por la cual se ha tomado la decisión de realizar la adquisición de productos no letales por excepción de vuestra empresa, el mismo que será a través de la empresa Bravo Tactical Solution y no así de otra empresa, representante y o distribuidor que ustedes tuvieran en Bolivia. Básicamente, aquí con este documento continúa la corrupción del señor Arturo Murillo y de todo el clan de la mafia del gobierno de la señora Áñez.
21 días después de haber asumido el gobierno, luego de haber cumplido todas las etapas del proceso, estamos hablando que no han interrumpido un solo día para generar corrupción al interior del Ministerio de Gobierno, han aprobado el decreto supremo número 4090. Luego de haber asesinado al pueblo boliviano, luego de haber quitado la vida a 36 personas, emiten este decreto supremo, el 4090, a través del cual autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de gases antidisturbios y antimotines. Posteriormente, continuando con el clan mafioso del gobierno de Áñez, 14 días después del decreto, estamos hablando tan solo 2 semanas, el 17 de diciembre del 2019, se realizó la orden de compra de Bravo Tactical Solution a la empresa Cóndor en Brasil. Básicamente estamos viendo una triangulación de Bolivia a Estados Unidos y de Estados Unidos a Brasil. Luego explicaremos de que esto ha generado un daño económico al Estado de 2.3 millones de dólares que luego serían repartidos en el clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. La siguiente filmina, 2 días después de que Bravo Tactical Solution le compre a Cóndor los agentes antidisturbios, el 19 de diciembre del 2019, se firmó el contrato del Ministerio de Defensa por la suma de 5.6 millones de bolivianos. Este contrato administrativo es el MDGA-JUAJ X01 2019, suscrito entre el Ministro de Defensa y la empresa Bravo Tactical Solution, que quien recién había solicitado la orden de compra 2 días antes. ¿Qué quiere decir esto? Bravo Tactical Solution no tenía gases lacrimógenos hace 3 días, recién los había adquirido a la empresa Cóndor. ¿Por cuánto fue suscrito este contrato? Por 39 millones de bolivianos. Estamos hablando de los 5.6 millones de dólares que generarían en total la diferencia, un daño económico al Estado de 2.3 millones de dólares. 2 días después de haber suscrito el contrato, la orden de compra entre Bravo Tactical Solution y la empresa Cóndor. Aquí está el contrato suscrito entre el señor Luis Fernando López Julio, el ministro de Defensa, y el proveedor Brian Samuel Bergman, el 19 de diciembre, quien estaría inmerso en los chats entre Bravo Tactical Solution, el señor Méndez, que era jefe de gabinete del señor Arturo Murillo, y ahora vemos la participación del exministro de Defensa, el señor López Julio. Continuando sobre el clan mafioso del gobierno de Áñez, podemos evidenciar en estas imágenes del 31 de diciembre del 2019, un día antes de las fotos que le mostraba al inicio, entre el señor Méndez y el señor Arturo Murillo, con quienes compartían la fiesta de Año Nuevo, básicamente celebrando la concretización de un contrato lesivo al Estado y en perjuicio del pueblo boliviano. Posteriormente, continuando con la explicación de este clan, podemos evidenciar en pantalla, según el párrafo 29 del informe, que el 4 de enero del 2020 se conoce el involucramiento del señor Philip Lichtenfeld en el esquema del soborno y lavado de dinero por un mensaje entre los Bergman. Estamos hablando del padre y el hijo. Y aquí estamos viendo que es el hijo, el representante de la empresa, le responde a su padre: Philips está con nosotros, entre comillas, $500.000, te hablo mañana. Básicamente estaríamos hablando de que el señor Philips, el garante para que esta actuación se lleve a cabo. Por la evidencia, se cree que el señor Philip Lichtenfeld no solo ayudó a coordinar las coimas entre Méndez y López, sino también que ayudó a obtener una garantía de pago para asegurar que Cóndor entregaría los gases el 10 de enero del 2020. Y esto se debe a que el señor Philips iba a recibir la suma de $500.000 americanos. Así también, en los párrafos 31 y 33, se puede evidenciar que el 13 de enero del 2020, el señor Luis Fernando López Julio, el exministro de Defensa, trató de enviar
a una de las cuentas de Bravo Tactical Solutions en Estados Unidos, desde el Banco Central de Bolivia, la suma de 5.6 millones de dólares, la suma con la cual habían suscrito el contrato para la adquisición de gases lacrimógenos. Esta transferencia despertó sospecha a las y los representantes de los bancos de Estados Unidos. Estamos hablando del banco JP Morgan Chase Bank S.A. Por tal motivo, al levantar sospechas entre el Banco de Estados Unidos, el 29 de enero del 2020, esta operación fue rechazada entre el gobierno boliviano y el Banco de Estados Unidos. Aquí tengo la documentación a través de la cual declinan la nominación de la transferencia de los 5.6 millones de dólares del Banco de Estados Unidos al gobierno boliviano a través del Banco Central. La misma carta que es remitida por el ex gerente de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia al señor Luis Fernando López Julio, a través del cual se comunica que se recibió el mensaje SWIFT 074 del banco JP Morgan Chase Bank N.A. de Nueva York, en el cual hacen conocer su decisión de no participar como banco avisador del instrumento de referencia. Como no pudieron pagarle a la empresa Bravo Tactical Solution de Bolivia a Estados Unidos, generan un segundo intento, pero esta oportunidad ya no por 5.6 millones de dólares, sino en esta ocasión por 3.9 millones de dólares. Estamos hablando que de los 3.9 millones de dólares que sale de Bolivia, del Banco Central, a un banco de Estados Unidos, de manera automática, 3.6 millones de dólares se van al país vecino del Brasil para pagar a la empresa Cóndor. Estamos hablando de los 5.6 millones de dólares, 3.3 eran para comprar los gases y todo el saldo restante era para ser desviado a la corrupción. Estamos hablando que aquí sobraría la suma de 300.000 dólares ya para la corrupción y faltaría un saldo de 2 millones de dólares que serían repartidos en el clan de la mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez. Posteriormente, el 27 de marzo del 2020, Luis Bergman, estamos hablando del padre e íntimo amigo del señor Arturo Murillo, envió un mensaje de voz a su hijo Samuel Bergman, que básicamente es el representante de Bravo Tactical Solution, manifestando que habló con el señor Luis Fernando López Julio, el ex ministro de Defensa de la señora Yanine Áñez, y que debido a la burocracia y los problemas en Bolivia, la transferencia tendría una demora de 5 días hábiles. Y el día 8 de abril, miembros del clan transfieren la suma de 1.7 millones del Banco Central a una de las cuentas de Bravo Tactical Solutions a Estados Unidos. Y esta suma de dinero ya sería la que empiezan a repartirse entre el clan mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez. Estamos hablando que inicialmente transfieren 3.9 millones de dólares y luego la suma de 1.7 millones de dólares, haciendo el total de los 5.6 millones de dólares establecidos en el contrato suscrito entre el señor López Julio y la empresa Bravo Tactical Solution. En la siguiente filmina podemos evidenciar que la transferencia de 582.000 dólares americanos en beneficio del señor Méndez. Estos 582.000 dólares ya son retirados de los 2.3 millones de dólares de la corrupción, de los dólares que le robaron al pueblo boliviano. Entre marzo y abril de 2020, los Bergman coordinaron el pago de 582.000 dólares a Rodrigo Méndez, el ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. Aquí estamos hablando que la coima se originó de los mismos fondos de Bravo Tactical Solution que recibió en la segunda cuenta en el Banco de Estados Unidos por parte del Ministerio de Defensa a través del Banco Central de Bolivia. Estamos hablando de los 3.9 millones de dólares. Siguiendo con la investigación, vamos a hablar de uno de los elementos más resaltantes de los párrafos 42 y 45 del informe,
que nos develan cómo se realizó la transferencia al ex jefe de gabinete Arturo Murillo, Rodrigo Méndez. Aquí podemos evidenciar que Philip Lichtenfeld, de acuerdo a las cuentas de Bolivia, negocia el envío de $700.000 americanos, pero en esta ocasión, como ya tenían los recursos en las cuentas, hacen que de Bravo Tactical Solution $700.000 se paguen en efectivo al ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. Estamos hablando $700.000 que también salen de los 2.3 millones de dólares. Leyendo los mensajes, el señor Philip Lichtenfeld le envía al ex gerente de Bravo Tactical Solution, el señor Brian Bergman, que dice: trata de hacer los 700.000 en el banco. Ese importe para mañana que nos den en efectivo en Bolivia. Rodrigo nos está esperando en Cochabamba. Rodrigo sería el señor Rodrigo Méndez, el ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. Y Brian Bergman le responde a Phillips: entendido. ¿A quién le responde? ¿Puedes confirmar la cuestión del tipo tan pronto sea posible? Pues es de mucha urgencia entregar el efectivo en Bolivia. Y él le manifiesta que entregaría los $700.000 dentro de una hora. Continuando con la documentación, en el siguiente chat de una de las plataformas de redes sociales que estamos hablando de WhatsApp, una persona que aún no ha sido identificada envía el 13 de abril de 2020 una tercera persona un depósito por $714.000 a la cuenta de un familiar de Philip Lichtenfeld de un banco de Estados Unidos. Aquí estamos viendo una diferencia de $14.000 que se presume que ya sería un beneficio, un pago, una dádiva en favor de uno de los familiares del señor Lichtenfeld por el uso del banco, por haber recibido los $700.000 que luego serían pagados en efectivo al ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo, puesto por la señora Yanine Áñez. De acuerdo a los depósitos realizados a una tercera persona, de acuerdo a los párrafos 47 y 48 del informe, podemos evidenciar al día siguiente del anuncio de las conversaciones de WhatsApp que hemos visto con anterioridad, se concreta la transferencia el 14 de abril de 2020. Bravo Tactical Solutions transfiere $450.000 de su cuenta en Estados Unidos a una tercera persona, que estaríamos hablando del individuo 1, de un familiar. Y luego, dos días después de los chats que hemos evidenciado, el 15 de abril de 2020, Bravo Tactical Solutions transfirió $250.000 de su segunda cuenta de un banco de Estados Unidos a la cuenta de un banco en Estados Unidos a una tercera persona que aún no se encuentra identificada. Estos dos depósitos ya hacen la suma de los $700.000 americanos que luego serían entregados en manos propias del señor Méndez, la persona que se encuentra detenida en Estados Unidos. Como muy bien lo manifestaba anteriormente, los $14.000 restantes serían para el pago de la coima de quien utilizaron sus cuentas bancarias. En el párrafo número 46 del informe, el mismo día, el 15 de abril, el señor Rodrigo Méndez, luego de confirmar el depósito, habría ido a recoger el dinero en efectivo a la casa de un familiar de Lichtenfeld en el departamento de Cochabamba, en Bolivia. Estamos hablando de los 2.3 millones de dólares que se fueron a Estados Unidos producto de la corrupción. $700.000 ya se encontraban en Cochabamba para darle en mano propia al ex jefe del señor Arturo Murillo. Y aquí podemos ver en imágenes que dice: querido Rodri, cuanto puedas llámame. No es urgente, pero el retiro se hará mañana miércoles a las 4:30 o después. La persona que lo iba a llevar a mi pariente se retrasó. Básicamente, aquí estamos hablando de la suma de $582.000 americanos. Podemos continuar con las siguientes conversaciones de WhatsApp entre el señor Lichtenfeld y el señor Samuel Bergman. Y esto de acuerdo al párrafo número 58. Dice: los $500.000 ya llegaron a Bolivia. Y este mensaje se realiza el 13 de abril del 2020 entre el señor Philip Lichtenfeld, que mandó un mail a los Bergman, al padre y al hijo, con su número de cuenta del banco en Bolivia para que se le envíe los $500.000. Hay un correo que aún
no lo tenemos, y sin embargo al día siguiente, el 14 de abril del 2020, Bravo Tactical Solutions transfiere los $500.000 a una cuenta de Estados Unidos a la cuenta de Philip Lichtenfeld, que sería la coima de participar como garante en el proceso de la compra de gases entre Bravo Tactical Solutions y la empresa Cóndor. En la siguiente filmina podemos evidenciar un mensaje entre el señor Bergman y el señor que acaba de llamar y le pregunta: ¿tienes el depósito para enviarme? Y el señor Fernando López, de acuerdo a los informes, está catalogado como el co-conspirador número 2. Habla de altas autoridades del Ministerio de Defensa. Y esto se debe a que el 13 de abril Luis Bergman envió información de la cuenta del banco de un familiar de López en Estados Unidos a Philip Lichtenfeld, y 2 días más tarde, el 15 de abril de 2020, o alrededor de esa fecha, López se comunicó con Luis Bergman preguntando por el depósito. 3 horas más tarde, envió una captura de pantalla con la confirmación del depósito de los $20.000 a un familiar del ex ministro de Defensa en Estados Unidos. De manera sucinta, tenemos que informar al pueblo boliviano que el Estado boliviano, a través del clan mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez, ha pagado por los gases lacrimógenos la suma de $5.7 millones. Y realmente estos gases le costaron, o vendió la empresa Cóndor, la empresa brasilera, al gobierno boliviano por la suma de $3.3 millones. Estamos hablando que todos estos hechos corruptos de lavados de dinero que tuvieron que generar una fuga de divisas de Bolivia, Estados Unidos, Brasil, y luego internarse nuevamente en Bolivia, estamos hablando de una corrupción de más de $2.3 millones americanos. Hemos podido hacer una exposición lo más sucinta posible. Estamos hablando que la primera coima, la coima número 1 de Bravo Tactical Solution, el individuo número 1 fue por $700.000 americanos, el ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. La segunda coima de Bravo Tactical Solution al señor Philip Lichtenfeld sería por $500.000 americanos. La tercera coima se desconocía cuál sería el familiar del señor López Julio por la suma de $20.000 americanos. La cuarta coima sería al señor Philip Lichtenfeld por $320.000 americanos. De estos $2.3 millones de diferencia, 582.000 fueron entregados para Rodrigo Méndez y el resto fue dividido para el clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. Estamos hablando que el núcleo principal sería Áñez, señor Arturo Murillo y el señor López Julio, quienes habrían defalcado al gobierno boliviano. Esta no es una investigación completamente nacional como la venimos denunciando desde que hemos asumido esta cartera de Estado. Esta investigación no es persecución política. Esta investigación no es el movimiento al socialismo. Es una investigación que viene del gobierno de Estados Unidos, que está buscando de alguna manera frenar la corrupción transnacional que se ha sentado aquí durante la gestión de la señora Yanine Áñez. Muchísimas gracias. Ministro, ¿el Estado va a colaborar con el FBI para el tema de pedir la extradición de Murillo y López? ¿O van a pedir al Interpol que se active la...? ¿Qué avances hay, ministro, para lograr la captura del exministro de Gobierno, Arturo Murillo? Al igual que se han sumado los políticos del movimiento del socialismo, Comunidad Ciudadana, de Creemos, distintos líderes de la región, y actualmente mi persona como ministro de Gobierno, por instrucciones del presidente desde el inicio de nuestra gestión, de luchar de manera frontal contra la corrupción, no solo vamos a buscar recuperar estos $2.3 millones en beneficio del pueblo boliviano, sino que vamos a recuperar los más de 156 millones de bolivianos que se ha retirado el señor Arturo Murillo del Ministerio de Gobierno. Estamos pidiendo la extradición correspondiente, estamos enviando las notas correspondientes para que estos señores vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano. No es una pedida del movimiento al socialismo, no es un pedido del gobierno nacional, es un pedido de todo el pueblo boliviano, porque durante la pandemia,
durante el miedo que sembraron, el terror que sembraron, aprovecharon de sembrar narcotráfico y corrupción en nuestro país. Muchísimas gracias. ¿Se suma el gobierno como parte querellante en el proceso en Estados Unidos en esta investigación en particular? Desde luego que sí, sin embargo, nuestra jurisdicción nos permite realizar este proceso en territorio boliviano y es por eso que queremos que se juzgue a estos bolivianos en territorio nacional. Queremos que estas personas rindan cuentas al pueblo boliviano. Es por eso que estamos solicitando la extradición de estas dos personas. Vamos a seguir dos conductos. El primero, seguir el conducto a través de Lyon, Francia, solicitando la activación del sello azul y posteriormente el sello rojo. Sin embargo, como tenemos información que estos personeros ya se encuentran en Estados Unidos, enviaremos las notas correspondientes al gobierno norteamericano. ¿Se va a activar otro proceso contra la exmandataria Yanine Áñez, tomando en cuenta que aquí lo catalogan como clan del gobierno de Áñez, ministro? Este clan mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez ya tiene un proceso penal abierto sobre esta temática. Ha sido abierto incluso antes de que recuperemos la democracia en nuestro país. Lo único que hemos hecho a partir de que hemos asumido esta cartera de Estado como ministro de Gobierno, hemos apersonado a este proceso para recuperar este dinero en beneficio del pueblo boliviano. Vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias para poder recuperar estos 2.3 millones de dólares y en realidad los 5.6 millones de dólares que fueron retirados de las arcas del Estado, del Banco Central, para reprimir al pueblo boliviano y para beneficiarse sus bolsillos. ¿Este caso se sumará en contra de Yanine Áñez, entonces, ministro? Evidentemente, ustedes han podido evidenciar en muchas de las notas de prensa cuando la señora Yanine Áñez era senadora, que cómo era posible que los contratos millonarios no sean de conocimiento del expresidente de Bolivia. Un contrato millonario que establece una serie de características, una serie de corrupción, tan solo 4 días después de haber asumido como presidenta del país. ¿Cómo puede ser posible que no tenga conocimiento de una compra de 5.6 millones de dólares del Estado que salían del pueblo boliviano, de las arcas del Estado? Evidentemente se va a ampliar toda esta denuncia en contra de este núcleo del clan mafioso del gobierno de Áñez. Muchísimas gracias.